Hola, buen día. Soy la doctora Jareni Torres Barragán. Soy médico radiólogo y actualmente estoy cursando la alta especialidad en imagen e intervención en mama en el Instituto Nacional de Cancerología. Agradezco la oportunidad para presentar este caso clínico el día de hoy. Este caso clínico se trata de un masculino de 55 años, originario y residente de la Ciudad de México, con antecedentes personales patológicos, cuenta con diagnóstico de gota de 7 años de evolución, tratado con allopurinol e hipertensión arterial sistémica de 10 años de evolución, alcoholismo hasta la embriaguez cada 7 días. Antecedentes heredofamiliares y de importancia, abuelo paterno con cáncer de próstata. Este paciente inicia su cuadro clínico de 8 meses de evolución con un nódulo mamario izquierdo de crecimiento progresivo diagnosticado por un facultativo como un absceso y se dejó sin algún manejo clínico. Progresa hasta infiltrar dermis, por lo que acude nuevamente a atención médica, donde se realiza biopsia con reporte de carcinoma poco diferenciado. Es entonces que es referido al instituto. En la exploración física inicial se observa ginecomastia bilateral, la mama izquierda con un tumor delimitado de 2 centímetros, el cual infiltraba el plano cutáneo, axila homolateral con conglomerado ganglionar de 2.5 centímetros, así como infraclavicular de 1 centímetro y linfedema grado 3 en miembro torácico izquierdo. Esta es la mastografía inicial. Como vemos en la mama izquierda, muestra un nódulo ovalado de márgenes espiculados y de alta densidad, el cual condiciona retracción e inversión del pezón con discreto engrosamiento cutáneo generalizado. Adicionalmente, se observan múltiples nódulos ovoideos de márgenes indistintos y de baja densidad con distribución difusa predominante en el cuadrante superior externo. Así también observamos ganglios homolaterales con incremento en las dimensiones y en la densidad de los mismos. En el ultrasonido observamos en la región retroareolar de la mama izquierda que presenta este nódulo que ya describíamos, irregular, antiparalelo, de márgenes microlobulados e indistintos, heterogéneo por áreas de menor ecogenicidad interna, sin hallazgos posteriores asociados a vascular. Sin embargo, vemos que condiciona también la ulceración dérmica, la retracción e inversión del complejo areola-pezón. Las dimensiones aproximadas en ese momento eran de 25 por 23 por 22 milímetros. Se evaluaron los niveles ganglionares 1, 2, 3 de Berg, supraclavicular y cadena mamaria interna, evidenciando al menos 9 ganglios en nivel 1 con pérdida de su morfología e iliobrazo y 3 ganglios en nivel 2 igualmente con pérdida de la morfología. Se identifican adenopatías axilares en el estudio de abordaje de PET-CT, niveles 1 y 2 de Berg, que ya habíamos confirmado por el ultrasonido, con un submax de 3.7 milímetros. Asimismo, en la imagen inferior de tomografía observamos cómo se observa en la mama izquierda una lesión sólida de bordes lobulados que condiciona retracción y ulceración del plano cutáneo con un metabolismo de 7.5 en la imagen MIP, que coexiste con el engrosamiento dérmico generalizado y el metabolismo difuso. Adicionalmente, como vemos en la imagen MIP, se observaban algunos otros focos de captación o de metabolismo anormal. Se identificó también, como vemos en las imágenes de tomografía, el derrame pleural bilateral de predominio izquierdo y asimismo se identificaba engrosamiento intercisural de tipo nodular en parénquima pulmonar que podría estar en relación con diseminación linfangítica. En las estructuras óseas del esqueleto axial y apendicular se identificaron múltiples lesiones plásticas localizadas en húmeros, cuerpos vertebrales, arcos costales, pelvis y fémures. La glándula hepática estaba con densidad heterogénea a expensas de múltiples lesiones nodulares hipodensas localizadas predominantemente en segmento 8, 4 y 5 con un metabolismo difuso y un submax de 4.5, como lo vemos en la imagen MIP, que tiene un metabolismo a nivel de la glándula hepática. Este paciente fue categorizado como un T4B, N3A, M1, etapa clínica 4.
El reporte histopatológico que nos dieron en el instituto fue un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico, un grado 2, SBR de 7, desmoplasia moderada, escaso infiltrado linfoplasmocitario de 5%, invasión linfovascular y perineural no se identificaron, y en los receptores de inmunohistoquímica vemos que es hormono positivo, el HER2 está negativo y el Ki67 es un 20%. Los receptores androgénicos adicionalmente estaban positivos en 20%. Adicionalmente, por la rareza de la presentación del caso en hombres, se le hace un diagnóstico genómico a este paciente, específicamente en búsqueda de dos variantes germinales, que son la variante BRCA1 y BRCA2. Sin embargo, no se identificaron variantes patogénicas, probablemente patogénicas, o de significado clínico incierto en los genes que se analizaron. El cáncer de mama masculina es poco frecuente y representa 1% de los casos de cáncer de mama y menos de 1% de los cánceres en hombres. Los autores de algunos informes han indicado que la incidencia del cáncer de mama masculina ha ido aumentando en las últimas décadas. La edad media en el momento del diagnóstico es de 65 años, que es superior a la edad media en el momento del diagnóstico de las mujeres. Los pacientes con cáncer de mama presentan con mayor frecuencia una anomalía palpable, pero también pueden presentar secreción por el pezón, que es un síntoma que se relaciona más comúnmente con el cáncer en los hombres cuando está presente que en las mujeres. La retracción del pezón o de la piel, los cambios en la piel, como en el caso del paciente, que incluyen ulceración y adenopatías axilares palpables. Y en este tipo de pacientes sabemos que se debe realizar una ecografía axilar en todos estos pacientes con masas mamarias sospechosas de cáncer, ya que aproximadamente la mitad de los casos de cáncer de mama afectan los ganglios en este tipo de pacientes. Como vemos en la gráfica de pastel, esto es del GloboCan al día de ayer, en donde todavía, pues como vemos, el cáncer de mama no es nada representativo en cuanto a la incidencia en este tipo de pacientes, por eso se consideran pues casos clínicos raros. Dentro de los factores de riesgo para el cáncer de mama masculina incluyen edad avanzada, antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, mutaciones genéticas de alta penetrancia como los genes BRCA1 y BRCA2, más comúnmente BRCA2, síndromes genéticos como el síndrome de Klinefelter, herencia judía-askenazí y algunas otras etnias. También así como afecciones tipo cirrosis, obesidad, anomalías testiculares, hiperprolactinemia, infección por VIH, radioterapia al seno, tratamiento de cáncer de próstata y la exposición ambiental. Muchas de estas afecciones implican un aumento en la relación estrógeno-andrógeno, como ocurre con la ginecomastia, y la ginecomastia puede existir o coexistir con el cáncer de mama masculino hasta en un 40% de los pacientes. Sin embargo, se ha observado un porcentaje similar de ginecomastia en varones sin cáncer de mama masculina y no se ha establecido un vínculo causal entre el cáncer de mama masculina y la ginecomastia. Los hombres con cáncer de mama tienden a presentar la enfermedad en una etapa más tardía que en las mujeres. Un estudio reciente de gran población realizado por Wade y colaboradores de pacientes masculinos y femeninos con cáncer de mama demostró que los tumores de cáncer de mama masculina son en promedio más grandes que en la mujer y con mayor frecuencia afectan los ganglios linfáticos regionales. Esto probablemente se deba en parte al hecho de que los hombres a menudo demoran la búsqueda de la atención médica para los síntomas mamarios. Además, el tamaño relativamente menor de las mamas masculinas hace que el cáncer de mama afecte con mayor frecuencia las estructuras circundantes como la piel o la pared torácica, lo que contribuye a un estadio más alto al momento del diagnóstico. Aunque algunos autores y algunos estudios han demostrado una supervivencia equivalente entre pacientes con cáncer de mama masculino y en cáncer de mama en mujeres con el mismo estadio, otros estudios de gran tamaño han demostrado un peor pronóstico
en este tipo de pacientes respecto a las mujeres. Además, aunque las tasas de mortalidad por cáncer de mama han mejorado tanto para hombres como mujeres en las últimas décadas, esto ha ocurrido en menor medida en pacientes masculinos. El carcinoma ductal invasor, bueno, tenemos tres tipos de estirpes que son las más frecuentemente asociadas. El carcinoma ductal invasor sin patrón especial se observa aproximadamente en un 85 a 87% de los casos. El carcinoma ductal in situ asociado puede estar presente en estos pacientes hasta en un 50% de los casos y suele ser de alto grado. El 92% de los pacientes son positivos para receptores estrógeno o progesterona. Es mucho menos probable que sean positivos para ER2 y mucho menos probable que se presenten con un inmunofenotipo de triple negativo. Las características de imagen del carcinoma ductal invasor en hombres son típicamente similares a las de la mujer y la mamografía a menudo observamos un nódulo irregular de alta densidad, espiculado o indistinto. Generalmente es de localización subareolar, pero puede ser excéntrico el pezón y puede afectar la piel con retracción asociada. Las calcificaciones pueden estar asociadas en un 7 a un 29% y se ha informado que son menos numerosas que en los cánceres en mujeres. La ecografía se caracteriza también por nódulos quísticos o sólidos, irregulares, hipoecoicos y con menos frecuencia de características complejas, márgenes angulares, indistintos o microlobulados y vascularidad interna. Cualquier nódulo sólido detectado en un paciente masculino debe ser considerado como de sospecha y se debe llevar a cabo una biopsia. El carcinoma ductal in situ puro comprende el 5 al 10% y es menos común que en las mujeres, en quienes el 20 al 25% de los cánceres son carcinomas ductales in situ. Esto puede ser parcialmente relacionado con la falta de detección del cáncer de mama en hombres, en quienes la detección mastográfica de rutina no está indicada debido a la baja prevalencia del cáncer de mama en esta población. Suelen ser de bajo grado o intermedio y a menudo pueden mostrar arquitecturas de tipo papilar que pueden ser o tener un patrón cribiforme superpuesto. En cuanto al carcinoma lobulillar invasor, es poco frecuente en pacientes masculinos y representa el 0.5 al 1.5% de los casos de carcinoma lobulillar invasor, ya que los hombres generalmente no desarrollan lóbulos mamarios. Se presenta, sin embargo, en hombres que padecen síndrome de Klinefelter, quienes tienen un riesgo relativo hasta 50 veces mayor de un carcinoma lobulillar invasor, y también puede presentarse en hombres que tienen exposición prolongada a los estrógenos. Típicamente se manifiesta como una anomalía palpable en hombres mayores. Se caracteriza histológicamente por células viscoesivas que carecen de la proteína de unión E-caderina y que invaden en patrón en fila india. Y debido a este patrón de invasión, el carcinoma lobulillar invasor puede ser sutil u oculto en la mastografía y en la ecografía. Algunas otras neoplasias malignas de la mama masculina son las metástasis, sin embargo son raras. En pacientes con un tumor primario extramamario conocido, en particular aquellos con enfermedad metastásica generalizada, se debe considerar la afección secundaria de la mama, dada la rareza del carcinoma ductal in situ primario. Las metástasis en la mama son más comúnmente de linfoma y melanoma, pero también pueden ocurrir de cáncer de próstata y de cáncer pulmonar, entre otros. En la mamografía y la ecografía, las metástasis en la mama pueden manifestarse como múltiples nódulos mayormente circunscritos, aunque a veces pueden aparecer como nódulo único, solitario, redondo y relativamente circunscrito. También pueden tener algunas otras formas y márgenes. El linfoma y los sarcomas primarios de la mama también pueden ocurrir, pero son aún más raros que las otras neoplasias. El manejo para este tipo de pacientes se trata generalmente con mastectomía y con mucha menos frecuencia con terapia de conservación de la mama,
Por lo demás, el tratamiento se extrapola en gran medida de las directrices basadas en la evidencia para el tratamiento del cáncer de mama en mujeres, dada la rareza de la presentación en esta población. Aunque la mayoría de los cánceres de mama metastásico de masculinos son receptores hormonales positivos, la terapia endocrina puede usarse con menos frecuencia que en las mujeres, lo que podría llevar a contribuir a que tengan peores desenlaces. Es importante que no haya tabú respecto a este tipo de información y los hombres tengan el acceso a la información para que puedan acudir de forma temprana para realizarse estudios complementarios en caso de una sospecha clínica de esta índole. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Hugo Eduardo Velázquez Suárez, del Instituto Nacional de Cancerología del Departamento de Imagen e Intervención en Mama, y el día de hoy abordaremos el siguiente caso clínico. En relación a la historia clínica de esta paciente, se trata de una mujer de 47 años de edad, originaria del estado de Veracruz, sin antecedentes personales patológicos de relevancia. Como único antecedente heredofamiliar, su abuela materna tuvo cáncer de ovario. En relación a la historia personal del padecimiento actual de esta paciente desde febrero del 2024 presentó nódulo en mama izquierda con crecimiento progresivo del mismo. En junio de este año se realizó una mastografía y ultrasonido, esto fuera del Instituto Nacional, con reporte de BIRATS 4B. En el gabinete en el que acudió la paciente se decidió realizar una biopsia con aguja gruesa de la lesión que encontraron, y justamente el reporte histopatológico fue de carcinoma ductal infiltrante. Con nosotros, esta paciente llega en agosto del 2024. En relación a sus estudios iniciales, estas imágenes de mastografía fueron las que obtuvimos al momento de su inicio o al momento de su llegada, en donde podemos ver mamas con un patrón heterogéneamente denso tipo C. Llama la atención precisamente hacia el cuadrante inferior interno de la mama izquierda, este nódulo de márgenes indistintos de igual a alta densidad comparada al tejido fibroglandular y de morfología irregular, y por supuesto también este nódulo condicionaba una zona de distorsión de la arquitectura. Aquí tenemos las imágenes del ultrasonido que se realizó ese mismo día a la paciente, donde precisamente podemos corroborar la presencia de este nódulo en radio 8 a 10 a 5 centímetros del pezón, este nódulo irregular de márgenes microlobulados, predominio hipoecoico, avascular y aparentemente sin hallazgos posteriores, con medidas aproximadas de 4.6 por 2.5 centímetros, y en el rastreo ecográfico intencionado al momento de estos estudios iniciales no se evidenciaron otras lesiones de sospecha que nos orientaran a multifocalidad o multicentricidad en esta paciente. Aquí podemos ver otras imágenes adyacentes a este nódulo irregular. Podemos observar la presencia de un quiste. Aquí se puede insinuar el borde del nódulo irregular en la mama izquierda, y en radio 9 periareolar la presencia de este quiste menor de 8 milímetros. En relación a su estado ganglionar por imágenes de ultrasonido, llamó la atención la presencia de algunos ganglios en nivel 1 de la axila, de la región axilar izquierda, con presencia de engrosamiento cortical. Todos los ganglios conservaban idio graso. Sin embargo, al no descartar la presencia de infiltración del primario a nivel ganglionar, se decidió tomar una biopsia con aspiración con aguja fina para descartar la presencia de infiltración del primario.
En relación a los resultados de patología, bueno, la biopsia con aspiración con aguja fina de este ganglio axilar izquierdo que se realizó en el instituto el resultado fue hiperplasia linfoide reactiva, es decir, que no había infiltración a nivel axilar y se decidió llevar a cabo la revisión de laminillas de la biopsia con aguja gruesa que se había realizado fuera del instituto, en la cual ya en esta revisión de laminillas realizada en el Instituto Nacional de Cancerología, el reporte histopatológico final fue un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico, con un grado histológico de 3, SBR 3 más 3 más 3, con desmoplasia escasa, permeación linfovascular no se identificó e invasión perineural no se observa. En relación a la inmunohistoquímica que se realizó en esta paciente, podemos observar que el caso resultó un triple negativo con un Ki67 de 70%. A esta paciente se decidió por parte del protocolo precisamente para valoración de respuesta al tratamiento, obtener una imagen funcional basal antes de iniciar la quimioterapia neoadyuvante. Es por eso que a esta paciente se le realizó una mastografía contrastada previo a su tratamiento neoadyuvante y como parte del protocolo en nuestro departamento. Aquí podemos observar las imágenes de la mastografía contrastada, donde precisamente nos llama la atención la presencia del nódulo que previamente había sido descrito, en este caso en esta imagen cráneo caudal hacia cuadrantes internos, este nódulo irregular de márgenes indistintos y que presenta un realce. Sin embargo, podemos observar que en el mismo cuadrante y hacia el tercio posterior de la mama ipsilateral podemos observar otro realce que está siendo señalado con el círculo rosa y que corresponde a esta imagen densa, mal definida, que en los estudios basales lo habíamos catalogado como parte de su tejido fibroglandular. Recordemos que es una paciente con un tejido heterogéneamente denso tipo C. Estas son otras imágenes de la mastografía contrastada, imágenes recombinadas, donde en el caso de esta imagen MLO podemos corroborar la presencia del nódulo que previamente ha sido caracterizado. Sin embargo, a nivel posterior no se identifica otro realce. Por el hallazgo que habíamos visto en la proyección cráneo-caudal, se decidió tomar una proyección extrema interna de la mama en cuestión, más tardía a la inyección del medio de contraste, y precisamente podemos corroborar la presencia de este realce que está siendo señalado con la flecha. Esta paciente se fue para un second look, es decir, una segunda revisión posterior a la mastografía contrastada, en donde nuevamente evidenciamos el nódulo irregular que desde un inicio se había caracterizado en radio 8-10, desde 1 a 5 centímetros del pezón, y en el rastreo intencionado del cuadrante inferior interno en radio 8 a 7 centímetros del pezón, podemos observar esta lesión no masa hipoecoica mal definida con leve sombra posterior y avascular al Doppler color. Esta lesión no masa midió aproximadamente 11 milímetros en su eje mayor, y esta imagen de ecografía es muy representativa en relación a la presencia del nódulo que previamente ha sido descrito, y que a una distancia de aproximadamente 2.5 centímetros podemos observar la presencia de esta lesión no masa. Con toda esta información imagenológica, básicamente la importancia de este caso clínico es
catalogar a la mastografía contrastada como una herramienta importante para la valoración de la respuesta previamente al tratamiento, y que en casos precisamente de mamas densas, como es el caso de esta paciente, contribuyó a valorar la presencia de otro de los focos adyacentes a primario ya conocido, ¿no? Y que justamente pues se catalogó como una enfermedad multifocal. En relación a la revisión sobre este tema o sobre este método de estudio, bueno, únicamente hacer hincapié que la mastografía contrastada, análoga o de película radiográfica, surge en la década de 1960 a 1970. Fue justo hasta 1990 cuando la resonancia magnética contribuyó, siendo la primera modalidad de imagen mamaria con contraste, demostrando una alta sensibilidad y baja especificidad. Sin embargo, aportaba mayores falsos positivos. La resonancia magnética, como lo sabemos, pues también tenía en ese momento algunas desventajas. Fue hasta el año 2000 donde se introdujo la mastografía digital, que fue aprobada por la FDA y que dentro de sus ventajas tenía el almacenamiento y la visualización digital de las imágenes. La mastografía digital mejora en sensibilidad para la detección en mujeres pre y perimenopáusicas. Y en esta línea del tiempo demostramos al final, en 2011, que la mastografía contrastada fue aprobada por la FDA como adyuvante para localizar lesión sospechosa o conocida. Básicamente, o de manera muy general, es catalogada como una mastografía digital con contraste intravenoso, y que nos vamos a enfocar justamente en ella. La mastografía digital sabemos que transmite información estructural, es decir, diferencias de atenuación en rayos X, y el fundamento de la mastografía contrastada es que en una mastografía digital se interpone de cierta manera la densidad del tejido fibroglandular con la de la lesión, como fue el caso de esta paciente. Hay una similar atenuación y niveles de grises. Esto hace que se disminuya la visibilidad de la lesión, es decir, que la lesión se pierde en el fondo, y la sensibilidad en la detección de la lesión disminuye del 90 al 73% a medida que el tipo de tejido aumenta de A a D. Esto puede explicarse también por la vascularidad del tumor. Tenemos un histograma en la parte derecha de su pantalla, en donde se muestra en las barras grises la sensibilidad y en las barras negras la especificidad, de acuerdo al tipo de tejido en relación a la categorización que da el Colegio Americano de Radiología, en donde podemos observar que la sensibilidad de la mastografía se ve de cierta manera afectada si comparamos este 90% de sensibilidad en mamas casi enteramente grasas versus un porcentaje de aproximadamente 73% en mamas extremadamente densas. Aquí es donde nos preguntamos si justamente la mastografía contrastada puede contribuir en estos casos. Y en esta diapositiva trato de evidenciar o de plasmar un poco acerca de la evidencia científica que existe sobre el uso de la mastografía contrastada. Inicialmente, 4 estudios iniciales de mastografía contrastada incluyeron aproximadamente 649 pacientes. 3 estudios compararon mastografía contrastada con digital y uno como adyuvante a la evaluación de escrutinio habitual, y se obtuvo o se concluyó una sensibilidad que tuvo un rango a la mastografía contrastada del 93 al 100% y una especificidad del 63 al 88%. Actualmente el Colegio Americano de Radiología hace puntual las indicaciones actuales, que son las que se enlistan a continuación: determinación de la extensión de la enfermedad, el diagnóstico reciente de cáncer de mama, respuesta a quimioterapia neoadyuvante, resolución de problemas específicos, es decir, como una adyuvante al diagnóstico por imagen, escrutinio de riesgo intermedio y alto, una alternativa a la resonancia magnética en pacientes no candidatos y anormalidad en el escrutinio.
En esta diapositiva se ejemplifica el protocolo habitual para la mastografía contrastada, en donde precisamente se debe de inyectar contraste yodado no iónico a una dosis aproximada de 1.5 mililitros por kilogramo de peso. Inmediatamente después de la inyección se adquiere una imagen de alta energía, es decir, esto por arriba del nivel máximo de atenuación del yodo, y posteriormente el equipo adquiere una imagen de baja energía, similar a la imagen no contrastada. La imagen de baja energía es sustraída de la de alta energía y se obtiene la imagen de subtracción o recombinación, que es en donde podemos observar la presencia de realces o no. El protocolo que empleamos en el Instituto Nacional de Cancerología es el que se ejemplifica en la línea inferior de su pantalla. Iniciamos a los 2 minutos posterior a la inyección del medio de contraste, siempre en proyección cráneo-caudal de la mama sospechosa. Posteriormente adquirimos las imágenes de alta energía y de baja energía de la mama contralateral. A los 4 minutos realizamos la proyección MLO de la mama sospechosa y a los 5 minutos la MLO de la mama contralateral. Finalmente, minutos después, tenemos la opción de adquirir proyecciones adicionales, tal como fue el caso de esta paciente. Y ya casi para finalizar, la mastografía contrastada versus la resonancia magnética. Sabemos que esta última fue introducida en 1990. Los primeros estudios adquieren una sensibilidad para cáncer invasivo cercanas al 100%, aunque hubo una baja especificidad que la mastografía por falsos positivos. Dentro de las desventajas de la resonancia magnética está la disponibilidad limitada, los costos altos, implantes metálicos y las condiciones del paciente que impiden el escaneo. Hay diversos estudios donde precisamente tratan de comparar estas modalidades y se ha llegado a la conclusión de que la mastografía contrastada es una técnica rápida que dura máximo 10 minutos, es fácil de reproducir e interpretar, es mucho más económica que la resonancia magnética y es bien tolerada. En algunos centros se ha catalogado como una técnica 2x1 al ser un estudio rutinario e imagen con contraste. Agradezco mucho la invitación y dejo mi correo para cualquier duda o aclaración respecto a este caso. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Atsiyade Atenea Olivares Schiaffini. Actualmente estoy cursando el alta especialidad de imagen e intervención en mama en el Instituto Nacional de Cancerología y pues me complace compartir con ustedes el siguiente caso clínico. Bueno, para introducir a la paciente que vamos a ver, pues es un femenino de 70 años de edad actualmente y de antecedentes personales patológicos. La paciente es hipertensa, en adecuado control, antecedentes quirúrgicos, fue operada por litiasis en 1989, le hicieron histerectomía por miomatosis uterina en el 2002 y bueno, la paciente acude con nosotros porque tiene antecedente de haber tenido cáncer de mama izquierdo tratada con una mastectomía conservadora de piel y se le colocó un implante. Ahora, el padecimiento actual de la paciente, vamos a ver que ella acudió con nosotros por tener hace 3 semanas una lesión palpable a nivel de cola de mama. En el consultorio se le exploró y tenía regiones supraclavicular e infraclavicular negativo, así como ganglios axilares negativos y la mama izquierda con un implante. Acudió con nosotros, tiene este resultado histopatológico de mama izquierda que salió carcinoma mixto con carcinoma lobular clásico infiltrante con un SBR de 3 y un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico con un SBR de 4. Ahora, a esta paciente recordemos que pues ya le habían operado mama izquierda, actualmente tenía expansor y bueno, este es el estudio que tenemos del 26 de marzo del 2018 en el cual pues acude por revisión y tenemos que estamos viendo las proyecciones convencionales de mama derecha, tanto la proyección cráneo caudal como el oblicuo medio lateral y solamente estamos observando tejido fibroglandular disperso con cambios fibroquísticos difusos, algunas calcificaciones redondas aisladas
Y bueno, a la exploración con ultrasonido, estamos viendo en radio 9, 10 a 4 centímetros del pezón un nódulo hipoecoico que está circunscrito con un centro ecogénico compatible con un ganglio intramamario. En esta ocasión, a la paciente se quedó con un BIRATS 2. Estamos viendo aquí, igual les puse esta imagen de cómo fue la reconstrucción con un implante izquierdo. Estamos viendo que no hay hallazgos que llamen la atención de rotura o de alguna complicación del implante. Les puse una imagen más representativa. El implante lo tenía desde el 2012. Y en este estudio estamos en 2018. Ahora, posterior a eso y retomando el hallazgo por el cual acudió nuestra paciente, fue que palpaba ella una lesión a nivel de cola de mama. Es por ello que, a pesar de que la cirugía de mama izquierda no había preservado complejo areola pezón, se le hizo la proyección en oblicuo medio lateral de la mama izquierda. Intencionadamente colocamos un marcador, que en este caso fue una grapa, a nivel de cola de mama, que era el hallazgo que a nosotros queríamos ubicar. Entonces, bueno, básicamente volvemos a ver mismos hallazgos que ya habíamos mencionado. En 2018, el tejido fibroglandular, y el resto no nos llamó la atención. Entonces, ya que obtuvimos nuestra proyección en OML izquierdo, se hizo un rastro intencionado en cola de mama izquierda, en el cual se obtuvo esta imagen que está hipoecoica, provocando una sombra acústica posterior sin vascularidad. Entonces, al ser pues que la paciente lo palpaba, nos obligó a realizar una biopsia con aguja gruesa, en donde en este resultado obtuvimos un carcinoma mixto lobulillar clásico infiltrante con un SBR de 3 y carcinoma ductal infiltrante con un SBR de 4. Ahora, a la paciente se le hicieron otra serie de estudios, entre ellos fue esta resonancia magnética, en donde les puse la sagital para que pudiéramos observar cómo ya se observaba una infiltración en T4 como depósito primario. Y bueno, entonces la paciente anteriormente, ya lo que vimos en cola de mama fue una recurrencia local, y también quedó como sistémica de hueso por el hallazgo en el cuerpo vertebral en T4. La paciente en estos momentos recibió radioterapia en la vértebra, en la mama y en la axila, la cual finalizó el 20 de septiembre del 2019. Aparte de eso, inició el 24 de marzo con tratamiento paliativo con fulvestrant. En este entonces, igual, se le realizó un rastreo ecográfico en el cual a nivel de cola de mama observábamos esta zona hipoecoica, que fue pues compatible con datos de necrosis grasa, que esto se complementó pues con lo previo que ya teníamos de ella, que fue pues eran cambios quirúrgicos. Ahora, la paciente pues venía a sus controles anuales con nosotros, en lo cual en 2023 pues volvimos a ver el hallazgo que teníamos densidad fibroglandular, fue un patrón tipo B, las calcificaciones pues típicamente benignas, los ganglios igual no nos llamaron la atención. Posterior a este año pues vino a su seguimiento, que este es lo más reciente que tenemos de ella, que fue el 8 de agosto del 2024, en el cual solamente venía a su seguimiento pues anual. En este caso, para no hacerlo repetitivo, tenemos los mismos hallazgos, pero ahora nos vamos a ir al rastreo que se le hizo por ultrasonido a esta paciente del día 8 de agosto. Entonces, bueno, teníamos con esta paciente nuestros cambios quirúrgicos en el sitio de mastectomía izquierda, y igual esto no nos llamó la atención. Sin embargo, aquí podemos ver que al rastreo de cadena mamaria interna izquierda adyacente al sitio donde tenía la paciente la cicatriz quirúrgica, observamos esta zona, que es una lesión hipoecoica. Tenemos de morfología ovoide, bordes irregulares, con interior hipoecoico, que si se fijan nos da una dimensión de 6 por 5 por 4 milímetros, y a la aplicación de Doppler color no había vascularidad, únicamente vemos aquí pues un vaso adyacente que se insinúa, por lo cual este hallazgo que no habíamos visto previamente nos obligó a realizarle a la paciente una baja. Ahora, si se fijan, aquí volvimos a hacer otro rastro intencionado y teníamos dos lesiones.
eran de distinto tamaño. Sin embargo, aquí se decide realizar la VAC. Aquí estamos viendo la aguja. Y bueno, esto estaba localizado a 5 centímetros del sitio de cicatriz quirúrgica y intencionadamente se dejó la segunda lesión para poder dejar eso demarcado para que nos sirviera como una referencia. Ahora, el resultado que nos dio de esta biopsia fue un carcinoma ductal infiltrante con un SBR de 5 y un carcinoma lobular infiltrante con un SBR de 3 y desmoplasia moderada. Entonces, bueno, estamos viendo que fue este hallazgo pues positivo, lo cual nos obligó a complementar tanto con PET como resonancia magnética. Entonces, en la resonancia magnética vimos esta imagen nodular adyacente al cuerpo esternal, el cual, si se fijan, es este pequeño foco. Previamente no lo tenía. Las dimensiones fue un tamaño de 9 milímetros y el comportamiento fue en el mapa de ADC un comportamiento heterogéneo que estaba alternado con zonas hiperintensas y zonas focales. Entonces, bueno, mostraba niveles de difusión como tal bajos y se complementó con el PET, que estaba esta imagen hipermetabólica en plano subcutáneo de la región paraesternal izquierda, como muestra en la imagen, y por lo cual se sugiriría actividad tumoral. Ahora, bueno, ya para revisión del tema como tal, sabemos que la recurrencia se refiere a la mama del cáncer primario cerca del sitio quirúrgico y a ganglios regionales o a distancia, posterior a la escisión o a un periodo libre de la enfermedad, como fue este caso representativo del cual hablamos. Entonces, esta se va a clasificar de acuerdo a la localización según el carcinoma primario. En este recuadro simplemente les pongo cómo tenemos los porcentajes, que si nos fijamos, el mayor es en el sitio del tumor primario y con probable resección incompleta del carcinoma de una forma inicial. También tenemos entre un 22 al 28% que pudo haber sido en el mismo cuadrante, pero no en el mismo sitio del carcinoma inicial. Es por ello que necesitamos antecedentes y, si es posible, conocer los estudios previos que tenía la paciente. Ahora, tenemos hasta que en un 10 a 12% es un cuadrante diferente del carcinoma inicial, y pues en un menor al 5% pudo haber sido una recurrencia difusa o inflamatoria, y también puede ser que el carcinoma haya sido inducido por la radiación en el sitio del carcinoma primario inicial. Entonces, bueno, igual, retomando, también existe recurrencia que puede ser locorregional. En esta, el 10% se da posterior a la mastectomía o al tratamiento conservador, y el comportamiento clínico como tal va a depender siempre de la extensión y del comportamiento biológico que tenga propiamente el tumor. De ahí la vamos a subdividir ya sea en local, que puede ser la mama ipsilateral con tejido glandular o piel, o en pared torácica. Y la regional se va a referir a que sea axilar, en un 20% lo podemos encontrar, o puede ser supraclavicular o en cadena mamaria interna ipsilateral hasta en un 11%. Ya como tal, vamos a ver que el sitio más común llega a ser hasta en un 60% en la pared torácica o en el sitio de la cicatriz, y en un 41% en un ganglio supraclavicular. Ahora, tenemos varios predictores de riesgo, los cuales nos van a apoyar el diagnóstico o para poder suponer que pueden haber estos hallazgos, dentro de los cuales son más de 4 ganglios positivos, que el tamaño del tumor sea mayor a 4 centímetros o que exista una extensión extraganglionar de más de 2 milímetros. Pacientes jóvenes que sean, llámense estas menores de 40 años, también entrarían aquí, que haya invasión linfovascular o extracapsular o que existiera una extensión ductal. Recordemos que todo esto incluso puede presentarse del 5 al 15% después de la cirugía conservadora, o que la paciente haya tenido mastectomía o que haya recibido radioterapia. En este caso también la recurrencia supraclavicular va a predecir metástasis y un mal pronóstico con una supervivencia libre de metástasis a distancia a 5 años de menor al 15%. En este caso, si es un control lateral en premenopáusicas, sería pues algo más grave, y pues todos ellos deberían tener terapia sistémica y radioterapia.
Ahora, en este artículo, lo que más nos menciona, este es un artículo que nos habla se realizó en el 2007, en el cual habla de que la radioterapia postmastectomía va a mejorar significativamente y sustancialmente que exista un control locorregional y una supervivencia global en pacientes que tengan N positivo, tanto de 1 a 3 como mayor o igual a 4 ganglios positivos. Entonces, aquí va a incluir que tenga pacientes mastectomizadas con 1 a 3 ganglios positivos, una etapa clínica 3, que es un tumor mayor a 5 centímetros, y más de un ganglio positivo que tenga márgenes positivos. Entonces, bueno, todo esto ha sido que sea tratamiento por radiación. Ahora, aparte de las recurrencias que ya comentamos, pueden existir otras que todavía son un poquito menos frecuentes, como son la recurrencia intratorácica, que estamos hablando de una mastectomía radical modificada, que se puede llegar a dar de 1 en 5 pacientes, que sean etapa clínica ya sea 2 o 3, y también puede ser a cadena mamaria interna. Otra recurrencia que puede ser a priori parénquima pulmonar es de mayor diseminación, y recurrencia extratorácica puede ser a hueso, que es lo más común en pacientes que hayan sido tratadas con mastectomía y quimioterapia adyuvante. Si la paciente hubiera hecho recurrencia a hígado, este es de mal pronóstico, y si hubiera hecho a sistema nervioso central nos indica progresión. Ahora, estos pacientes, pues bueno, como ya comentamos, la cirugía conservadora ocupa un papel pues importante. En estos casos que se haya aplicado cirugía conservadora, hay que considerar que si fue locorregional puede haber una recurrencia entre 5 a 15%. A 15%, el sitio más frecuente va a ser en el cuadrante del tumor o de la cicatriz quirúrgica que existe en la paciente, y eso va de un 60 a 95%. Y te recordemos que por eso hay que darle seguimiento a las pacientes, porque puede haber una tasa a 10 años que sea de 10 al 20%, sobre todo si la paciente fue tratada y este seguimiento se hace en etapas iniciales, entonces sería entre 10 a 20%. Ahora, van a existir escisión limitada que puede tener un riesgo de 60 a 70% de hacer recurrencia local, y si está presente HER2 y triple negativo, tiene un riesgo de recaída locorregional entre 6 y 8 veces más que lo luminal A. Ahora, el riesgo de metástasis en primario de 2 y 3 años es mayor en triple negativo, y el luminal A y B recaen de 2 a 3 veces menor que los tumores que hayan sido HER2. Entonces, también nos interesa saber que puede haber recurrencia de acuerdo al subtipo molecular del tumor. En estos cuadros les dividí que tenemos el luminal AB, el HER2 positivo y los triple negativo. Entonces, entre ellos existen ciertas diferencias, pero a grandes rasgos, en cuanto a los luminales, el luminal A y B va a haber menor riesgo de afección ganglionar, pero mejor evolución, y de aquí el luminal A va a tener un riesgo bajo, pero el luminal B se considera un riesgo intermedio, sobre todo en los primeros 5 años, que puede ir hasta casi un 9%, y en los HER2 positivos que no hayan recibido terapia anti-HER2, trastuzumab, va de 4 a 15%. Entonces, bueno, y ahora, tomando el triple negativo, considera los ganglios regionales afectados al diagnóstico, y esto daría un mal pronóstico, y ya sea que se haya hecho mastectomía o cirugía conservadora, sería del 3 al 17%. Ahora, una alta incidencia nos hablaría de que existiera metástasis a distancia, y obviamente esto elevaría la mortalidad. En cuanto a la región supraclavicular y cadena mamaria interna, podemos considerar que existe un riesgo de hasta 6%. Entonces, bueno, esto básicamente es un cuadro del artículo que tomé esto. Esta tabla nos habla igual de todos los subtipos moleculares que existen, y de acuerdo a esto vamos a tener pronósticos, y si se fijan lo dividen en favorable, intermedio y pues desfavorable. Y bueno, de acuerdo a eso nos va a dar ciertos porcentajes. Y bueno, ¿qué es lo que nos mencionan las guías de National Comprehensive Cancer Network? Bueno, como tal, necesitamos, pues siempre que exista la sospecha de recurrencia, tenemos que complementar el estudio que se haya realizado, si es que sospechamos de recurrencia, con una biopsia con aguja gruesa.
Ahora, todo esto pues necesita una correlación histopatológica. Ya hablamos de que tenemos a la paciente, ya se hizo la historia pertinente, la historia clínica, ya se exploró. Sobre todo en estas pacientes hay que explicarles porque es algo que a veces no se toma en cuenta, no se toma en consideración, y es importante hacerles saber que estamos acompañándolas en el proceso, que la recurrencia puede existir, que es por ello que se les da un seguimiento anual, que vamos a necesitar, si fuera pertinente, como en el caso de nuestra paciente, que se necesitaron estudios complementarios como resonancia magnética, PET, el apoyo de patología. Entonces, esto es un conjunto de médicos que necesitamos estar hablando con la paciente, darle un entendimiento. Y bueno, aparte de eso, lo mayor que nos dicen todas las guías, pues a grandes rasgos es todo esto, ¿no? Que podemos complementar en sospecha de que tuviéramos al sistema nervioso, realizar una resonancia magnética, a columna igual resonancia magnética. Entonces, bueno, básicamente todos estos son los estudios de imagen que tenemos que hacer, además de pues el perfil genético, si creemos que fue hereditario, ¿no? Muchas veces aquí en el instituto sí se realiza todo eso. Recordemos que hay veces que en hospitales o en otros hospitales no lo hay, pero tenemos que considerar que esto marca las guías y al menos conocerlo. Ahora, lo demás que nos marcan las guías de la NSCN, pues bueno, es que el tratamiento ya sea local y regional. En cuanto a recurrencia, pues bueno, si solamente hablamos de que la recurrencia fue local, el tratamiento inicial vamos a hacer radioterapia. Entonces, si estamos hablando que fue mastectomía total más axilar, los ganglios linfáticos fueron en nivel 1 y 2, pero la paciente no tenía previamente disección, hay que considerar una terapia sistémica. Ahora, si el tratamiento inicial fue con mastectomía más ganglios en el nivel 1 y 2 y se hizo una disección axilar, hay que hacer una resección quirúrgica si fuera posible. Entonces, aquí lo recomendable es hacer preoperatoriamente y adyuvante una quimioterapia. Y bueno, si el tratamiento inicial fue con mastectomía y se complementa con resección quirúrgica y, si es posible, dar una radioterapia. Entonces, como pueden ver, cada caso se hace personalizado, y obviamente todo esto es en consideración de la lesión, de la paciente. Es un conjunto de cuestiones que tenemos que llevar a cabo para poder saber cómo llevar a cabo esto. Entonces, si solamente fue regional o solamente local y regional, si se fijan va a cambiar si tenemos una recurrencia en axila o recurrencia en supraclavicular o en cadena mamaria interna. Aquí en este caso en específico me voy a ir a que tenemos en cadena mamaria interna, como fue nuestra paciente, que ella ya estaba recibiendo radioterapia. Y bueno, ¿qué otra cosa nos dicen actualmente en el Consenso Mexicano de Colima? Bueno, aquí volvemos a tener, y simplemente les pongo para que vean que las guías internacionales como las nacionales coinciden. Entonces, bueno, lo que nos recomienda es, aquí tenemos la tabla que nos lo divide en el procedimiento y cuánto es la frecuencia que lo deben de hacer nuestras pacientes. La autoexploración se recomienda mensualmente y la mastografía de forma anual. Si se fijan, nuestra paciente cumplía con estos requisitos. Los marcadores tumorales como tal no están recomendados, y la tomografía de tórax, abdomen, el PET, solamente si hubiera sintomatología específica. Entonces estamos viendo que igual nuestra paciente contaba con todo esto. Y bueno, el escrutinio, si fuera el caso de otros tumores, simplemente habría que seguir las guías de detección temprana. Y bueno, como tal, hay que mencionarle a la paciente en cada vez que nosotros la veamos sobre el ejercicio, la actividad física, controlar el peso, y pues bueno, hacer énfasis en la vida de reproducción también. Y bueno, básicamente fue ese el caso que yo les di. Este paciente fue un caso que me pareció muy interesante porque tenemos 2 recurrencias de la paciente. Hemos visto cómo su evolución ha sido como que una montaña rusa. Entonces, por llamarlo de alguna forma, la paciente ha cursado con 2 recurrencias en lo que ha estado con nosotros. Con nosotros ha estado en el instituto en su seguimiento desde el 2012 para acá.
Entonces, bueno, a veces este tipo de cuestiones de diagnóstico no son fáciles de comentarle a la paciente, sin embargo, como les dije, hay que saber, hay que hablar con ellas que existe cierta posibilidad y pues bueno, en este caso les puse las imágenes más representativas que me parecieron importantes para compartirlas con ustedes y pues no me queda más que agradecer por el tiempo que me dieron a mis doctoras, a la doctora Liliana, a la doctora Yolanda y a la doctora Lesbia por revisar el caso y pues por hacerme partícipe de este curso con ustedes. Les agradezco y pues hasta la próxima. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Meléndez Coral. Soy residente de alta especialidad en lo que es imagen e intervención de mama por parte del Instituto Nacional de Cancerología y mi participación en esta charla pues, va a ser la presentación del siguiente caso clínico. Vamos a entrar de lleno pues, con la identificación de nuestra paciente. Se trata de una femenina de 49 años que en este caso pues, su antecedente principal o antecedente patológico previo vamos a mantenerlo solamente como que ha tenido varios procedimientos quirúrgicos previos en la pared torácica desde el 2018, razón por la cual ha sido atendida en nuestra institución desde entonces con tratamientos múltiples y pues la razón por la que la estamos viendo en este caso es porque fue referida a nuestro departamento el 20 de abril del 2024 por la presencia de un tumor sólido, no doloroso, no adherido a planos superficiales o profundos, es de 1 centímetro de diámetro de palpación y se localiza en lo que es el cuadrante inferior de la mama izquierda. La paciente pues no cuenta con estudios de mamografía previos, tanto fuera ni por parte de nuestra institución, y pues vamos a ver cómo fue el abordaje completo pues, por parte de nuestro departamento para la evaluación de esta lesión de la mama. Entramos de lleno con las imágenes de mastografía, pues adquirieron proyecciones convencionales en CC y medio bicolateral, observando pues lo que es el hallazgo de interés que se encuentra en la mama izquierda en la unión de cuadrantes inferiores, tercio posterior, y se trata de un nódulo irregular de márgenes indistintos, el cual presenta mayor densidad al parénquima de la mama, y pues alcanzamos a observar que pues, en la proyección medio bicolateral pues, no lo alcanzamos a documentar adecuadamente. El resto de los hallazgos de la mama, pues, contamos con mamas que son de un patrón de fibroglandular disperso, tipo B, y alcanzamos a ver pues, calcificaciones benignas, principalmente en lo que es el cuadrante superior externo a la mama derecha, y pues alcanzamos a ver lo que es un catéter fuerte pues, en la región pectoral izquierda por el tratamiento de un padecimiento previo por la que se está atendiendo la paciente en nuestra institución. Como proyección adicional solicitamos lo que fue una proyección lateral de la mama izquierda para caracterizar adecuadamente la lesión y pues alcanzamos a ver que se trata pues, principalmente de una lesión en cuadrantes inferiores. Este muestra lo que es un contacto directo con la piel, si causando algún engrosamiento directo de la misma y pues no alcanzamos a ver al momento de las proyecciones medio oblicuolateral que se encuentren con adenopatías al estudio. Razón por la cual con esos hallazgos se le solicitó el estudio complementario por ultrasonido y en este caso pues ya caracterizamos adecuadamente la lesión, la cual se localizaba en mama izquierda, radio 4 a 5 centímetros del pezón. Esta es irregular y de márgenes microlobulados, paralelo al plano cutáneo y muestra una ecogenicidad heterogénea, principalmente ecoicoica, y muestra lo que es una vascularidad central y periférica y también ocasiona lo que es un reforzamiento posterior. Y entonces encontramos que es de medidas de 2.1 por 1.4 por 2.2 centímetros y el resto de la exploración o rastreo ultrasonográfico pues no alcanzamos a documentar lesiones nodulares o quísticas adicionales y a la vez se hizo una evaluación intencional a la región ganglionar axilar documentando solamente ganglios de morfología conservada que a la vez conservaban lo que era el hilo graso y ya con esos hallazgos pues se solicitó lo que fue una biopsia de esta lesión sospechosa guiada por ultrasonido, la cual se tomaron 6 cilindros y la cual fueron llevados al departamento de patología para su evaluación y pues la paciente se retiró a la sala de ultrasonido sin complicaciones. Ya con esta toma de biopsia pues ya tenemos el diagnóstico definitivo de esta paciente que se trata de un sarcoma fusocelular de alto grado metastásico. Se le hicieron estudios de inmunohistoquímica para tejido blando y mama, las cuales todos reportaron negativos y se documentó que se trataba de una lesión de alto grado. Ya con este diagnóstico histopatológico, pues ya podemos entrar de lleno con el diagnóstico base de la paciente y la razón por la cual presentó esta lesión propiamente en mama. Resulta que pues, la paciente ya contaba, antes de acudir a nuestra institución, con un diagnóstico de un sarcoma pleomórfico desdiferenciado de la región dorsal. La paciente notó un aumento del volumen de tejidos blandos en la región dorsal, razón por la cual fue sometida a una sesión quirúrgica
y con este resultado histopatológico es la razón por la que refería a su institución y razón por la cual se le solicitaron ya estudios de extensión para la subevaluación, incluyendo esta resonancia magnética axial potencial ante dedos. Alcanzamos a ver que en la región dorsal, cerca de los músculos erectores de la espalda, pues vemos una lesión heterogénea de contenido sólido quístico. Este ya se encuentra pues como una recidiva de lo que fue una recurrencia propiamente la lesión que yo había presentado anteriormente, razón por la cual en el 2019 fue operada con una nueva resección dentro de la institución para ampliar márgenes y a la vez se le administró lo que fue radioterapia adyuvante. En el 2020 pues, presentó una progresión de la enfermedad, encontrando en estudio de PET-CT, lesiones metastásicas en la región pulmonar, por lo cual se le solicitó una lobectomía superior derecha más una cuña del lóbulo medio, esto para la resección de las lesiones metastásicas. Y a su vez pues, ha presentado en múltiples ocasiones recurrencias de estas lesiones de tejidos blandos, principalmente en la pared torácica, en la región tanto paravertebral y también se le han identificado implantes pleurales, razón por la cual se solicitó una resección de un bloque del hemitórax derecho para la resección de los mismos y posterior al avance de esta enfermedad pues ya se le dejó solamente lo que fue radioterapia y quimioterapia paliativa. En estos contextos, situación, fue como la paciente llegó a nuestro departamento con esta nueva lesión palpable a nivel de la mama. Este es un estudio de PET donde se alcanzó a ver ya las lesiones metastásicas a nivel pulmonar previo a su tratamiento quirúrgico y pues en estudios de tomografías previos al estudio de mamografía pues alcanzamos a ver que se trataba de una paciente que ya estaba en un estadio avanzado, que ya tenía lesiones recurrentes de gran tamaño, voluminosas, que se alcanzaban a comprometer tanto el parénquima pulmonar como el de la pleura, que se extendían por fuera de la cavidad incluso torácica intra y extratorácica. Y a la vez alcanzamos a documentar tanto en una ventana de tejidos blandos esta lesión de la mama. Esta es posterior a su diagnóstico patológico y por nosotros, e incluso que alcanzamos a ver que es una lesión única, pero pues la cual ya francamente podemos ver que tuvo un aumento de tamaño en comparación con el estudio inicial con la que llegó a nuestro departamento. Entonces, ya teniendo pues, este contexto de la paciente, voy a hacer una revisión muy rápida de esta patología que es muy rara de la patología de los tumores de la mama. Este sarcoma indiferenciado de la mama es un sarcoma que ocurre en varias localizaciones del cuerpo, pero va a afectar principalmente lo que es la pared torácica y el tejido de la mama. Este representa el 1% de los tumores de la mama, siendo la variante indiferenciada el tipo más común. Y los tumores tienen esta presentación agresiva, como lo alcanzamos a ver el primario, como las lesiones metastásicos, tienden a rodear los tejidos y los órganos y generalmente tienen un crecimiento grande y llegan a producir múltiples lesiones metastásicas, la razón por la cual tiene una alta morbilidad y mortalidad. La incidencia pues, no está bien documentada, pero se estimula que a nivel de la mama tiene una incidencia de 2 a 5 casos por millón de pacientes al año. Van a afectar principalmente a mujeres de entre 40 a 50 años y no tenemos una consideración universal para la evaluación propia o sarcomas indiferenciados primarios de la mama, ya que la mayoría de los casos van a ser de lesiones secundarias o metastásicas y los reportes de casos de lesiones primarias son raros. La presencia clínica y la razón importante de esta plática es ver que la presentación que va a tener estas lesiones es muy similar a cualquier otro tumor de la mama. Este va a ser como una masa palpable que va a producir mastalgia, puede producir telorrea, incluso cambios en la piel. Y el sarcoma, pues una característica que puede tener también tal vez un poco de diferencia es que va a ser de crecimiento rápido y va a tener una presentación agresiva con otros tumores de la mama. Esto pues va a ser como que una señal de alarma por la cual se va a tener que hacer una evaluación, a pesar que a veces lo tendremos a documentar como lesiones circunscritas. El diagnóstico definitivo, el diagnóstico tiene que ser por histopatología. El diagnóstico por la imagen va a ser muy complicado y es por eso que siempre tenemos que someter a estos pacientes a realización de una biopsia para tener el diagnóstico histopatológico. Y pues ya a partir de aquí pues el tratamiento va a ser multifactorial. Vamos a ver muchos factores como es el tamaño del tumor, dónde se encuentra localizado, el estadio en el cual se presentó. Y pues la resección quirúrgica va a ser el tratamiento primario, va a involucrar que se tomen márgenes amplios para asegurar que estas lesiones que presentan recidivas muy altas, una alta tasa de recidiva, y también se le va a dar un tratamiento adyuvante, principalmente con radioterapia, que esto es propiamente para reducir el riesgo de recurrencia. También se le deja quimioterapia y terapia blanco, estos son considerados solamente cuando se trata de estadios avanzados o metastásicos.
El pronóstico, pues vamos a ver como en el caso de nuestra paciente, la mayoría de la revisión de la literatura son principalmente malos, por la alta recurrencia local y metástasis a distancia. La supervivencia a 5 años es aproximadamente del 50%, incluso con los mejores resultados en los pacientes que son cuando son tumores pequeños o que se logra hacer una cesión completa de la lesión. Y hasta el 50% de sus pacientes van a desarrollar una enfermedad metastásica que está a afectar directamente el pronóstico de las mismas, y es la razón por la cual es un reto para los médicos tratantes. El sitio más común de las metástasis, como en el caso de nuestra paciente, va a ser el pulmón, seguido del hígado y después del peritoneo. Mientras que las metástasis linfáticas van a ser relativamente frecuentes, razón por la cual pues, vimos que pues, la evaluación ganglionar de la paciente de este tamaño tumoral pues, no tenía ganglios de sospecha. Y en caso de la enfermedad metastásica, pues ya se les ofrece a una paciente el tratamiento paliativo con quimioterapia, incluso radioterapia, para cuando vemos que puede ser un tratamiento potencial para mejorar el control local de estas lesiones. Por mi parte sería todo, les agradezco mucho la atención y este sería mi medio de contacto. Muchas gracias. Buenos días, soy la doctora Sabrina Velázquez González, residente de la alta especialidad de imagen e intervención en el mama del Instituto Nacional de Cancerología. El día de hoy abordaremos el siguiente caso. En cuanto a la historia clínica, esta paciente ingresa en el 2014 con un diagnóstico de cáncer de mama izquierda. Fue llevada a quimioterapia neoadyuvante y posteriormente fue sometida a mastectomía radical modificada con un diagnóstico histológico de carcinoma ductal infiltrante, un luminal A con un KI67 del 10%. También fue sometida a disección radical de axila, de los cuales 10 de 26 ganglios fueron positivos para carcinoma metastásico. Posteriormente, esta paciente concluyó con quimioterapia y radioterapia y así como también doble bloqueo hormonal. Esta paciente se le hizo seguimiento en el departamento de imagen con BRAF2 durante 10 años consecutivos. Posteriormente, en el año 2024, esta paciente acude con un nódulo palpable en sitio de mama izquierda con crecimiento progresivo. En cuanto a los estudios de imágenes, podemos visualizar en esta mastografía, tanto en proyección CC como oblicuo medio lateral, donde podemos visualizar a nivel de lo que es la mama derecha, áreas dispersas de densidad fibroglandular, sin evidencia de nódulos, distorsiones ni calcificaciones de sospecha. En la reconstrucción izquierda, con tejido autólogo enteramente graso, con calcificaciones distróficas y algunas anulares, en cuadrante superior externo, en tercio posterior y a nivel de lo que es la prolongación axilar. Posteriormente se le hizo el estudio de ultrasonido. En la reconstrucción izquierda, en topografía de lo que es el cuadrante superior externo, donde podemos visualizar estas imágenes nodulares heterogéneas que presentaron incremento de la vascularidad de localización intramuscular. Esta paciente con estos hallazgos se le asignó lo que es una categoría BRAF 4 y se sugirió una BAC previa a la resonancia magnética. Posteriormente se le hizo el estudio de resonancia magnética, donde podemos visualizar lo que son los cambios quirúrgicos valorados en mama izquierda por el antecedente de la paciente. En las diferentes secuencias podemos visualizar esta imagen ovoidea de señal y captación heterogénea que se encuentra localizada inmediatamente por detrás de lo que es el músculo pectoral izquierdo, que se encuentra adyacente a lo que es el lecho quirúrgico, las cuales tenían unas dimensiones aproximadas de 3.9 por 2 por 2.6 milímetros, en la cual en las secuencias de difusión presenta incremento difuso de señal. Por sus características y por los antecedentes de la paciente, se deberá descartar área de infiltración de primario conocido, por lo cual se sugiere correlacionar con estudio histopatológico. En lo valorado de lo que es el abdomen, existe señal y captación heterogénea a nivel de lo que es el hígado, y por los antecedentes de la paciente se debe realizar o se sugiere
un estudio de tomografía trifásica para su mejor caracterización. Posteriormente, esta paciente fue llevada a biopsia de lesión pectoral izquierda guiada por ultrasonido. En cuanto al resultado de histopatología, como podemos visualizar, fue un angiosarcoma de alto grado con infiltración a músculo estriado. Posteriormente, esta paciente se le hizo el estudio de tomografía trifásica, donde podemos visualizar en este corte axial múltiples depósitos secundarios de primario conocido a nivel de lo que es el parénquima hepático, que presenta una distribución aleatorizada, los cuales muestran un realce posterior a la aplicación del medio de contraste. La de mayor tamaño se encuentra localizada, como nos indica la flecha, a nivel del segmento 6. En cuanto a la evolución de esta paciente, en julio del 2024 se le realiza biopsia con aguja de corte grueso de hígado con resultado histopatológico de carcinoma poco diferenciado grado 3 metastásico. En agosto del 2024, esta paciente inicia su tratamiento sistémico con quimioterapia adyuvante. El sarcoma de mama se considera una entidad rara, pero muy agresiva de cáncer de mama, la cual involucra menos del 1% en Estados Unidos, con una incidencia de recurrencia de aproximadamente 44,8 casos por 10.000 millones de mujeres por año. En cuanto a los tipos específicos de sarcoma de mama, incluyen el angiosarcoma, que es el más común, el más frecuente, en el 40,5%, seguido del fibrosarcoma en el 26,2%, el leiomiosarcoma en el 14,3% y en menos frecuencia el liposarcoma, sarcomas con hueso y cartílago y el histiocytoma fibroso maligno. Los sarcomas de mama pueden crecer mucho, la medida promedia es de 3 centímetros y la medida es un factor pronóstico, es decir, que tumores o sarcomas menores de 5 centímetros van a tener un mejor desenlace. Tenemos que la mayoría de estos sarcomas de mamas ocurren secundarios a radioterapia con una edad promedio de 62 años en un rango de 10,4 años y el angiosarcoma en jóvenes va a ser el más frecuente. El angiosarcoma primario de la mama se ha descrito como el subtipo más frecuente. Tenemos que el 92% aproximadamente se presenta como una masa palpable y es más raro que este se encuentre asociado a engrosamiento de la piel y cambios en la coloración de la piel, así como también retracción y descarga por el pezón. En un estudio retrospectivo en 2017, todos los casos se manifestaron como masas no dolorosas. En cuanto a los hallazgos por imágenes, podemos visualizar aquí en este estudio retrospectivo en un total de 24 pacientes, de los cuales 16 pacientes se les realizó el estudio de mastografía. De estos 16 pacientes, 14 de los pacientes presentaron una masa única en el estudio de mastografía en el 88% de los casos. Y solo 2 de estos pacientes no se presentaron como una masa única y fueron angiosarcomas asociados a la radiación que se presentaron como engrosamiento de la piel que fue visible en el estudio de mastografía. Bueno, el 86% de estos tumores presentaron una forma oval y el 64% presentaron márgenes indistintos, el 29% presentaron márgenes circunscritos y el 7% restante presentaron márgenes microlobulados. La mayoría de estas masas o estos tumores eran de alta densidad en el 86% de los casos y la presencia de calcificaciones se observó en el 21% de los casos. En este otro estudio retrospectivo de 42 pacientes, donde el 90,3% se presentó como un nódulo y el 9,7% restante
se presentó como una distorsión de la arquitectura. De estos nódulos, el 53.3% presentó una forma irregular y el 73.3% tenía márgenes indistintos. En cuanto a la densidad, el 50% fueron de alta densidad y el 50% restante fueron de igual densidad. En cuanto a la morfología de las calcificaciones, se presentaron como calcificaciones gruesas heterogéneas en el 3.3% de los casos. En cuanto a los hallazgos por imagen en relación a las características sonográficas o de ultrasonido, tenemos que en este estudio retrospectivo de 24 pacientes, de los cuales solo 22 pacientes se les realizó el estudio de ultrasonido, donde el total, es decir, el 100% de estos pacientes presentaron una masa única en el estudio de ultrasonido. En cuanto a las características de estas masas, el 86% presentaban una masa de forma oval y el 14% presentaban una masa redonda. En cuanto a los márgenes, eran indistintos en el 77% de los casos. En cuanto a lo que es la ecogenicidad, eran hipoecoicos en el 82% y el 59% presentaron sombra acústica posterior. En cuanto a la vascularidad, estuvo presente en el 77% de los casos, de los cuales el 71% presentaron una vascularidad interna y el 29% una vascularidad marginal. En cuanto a la presencia de calcificaciones, se observó en el 9% de los casos. En cuanto a lo que son los hallazgos por resonancia magnética, tenemos que en este estudio retrospectivo de 24 pacientes, de los cuales solo 5 pacientes fueron sometidos al estudio de resonancia magnética. De estos 5 pacientes, uno presentó recurrencia local. Es decir, el 80% de estos pacientes, es decir, el total de los 4 pacientes, presentaron una masa única en el estudio de resonancia magnética. Esta masa presentaron una forma oval en el 75% y el 25% presentó una forma redonda. En cuanto a los márgenes, el 100% presentaron márgenes irregulares y espiculados. En cuanto a lo que son la secuencia T1, tenemos que el 50% de los tumores fueron hipointensos, mientras que el 50% restante presentaron una señal mixta en las secuencias T1. En cuanto tenemos que el 100% de los pacientes presentaron una señal hiperintensa en las secuencias T2 o STIR, y en cuanto a lo que es el realce, tenemos que se mostró un realce homogéneo en el 25% de los pacientes y un realce heterogéneo, principalmente periférico, probablemente o secundario a necrosis central en el 75% de los pacientes. El diagnóstico se realiza después de excluir carcinoma metaplásico y la inmunohistoquímica de marcadores epiteliales y mioepiteliales permite la confirmación de origen epitelial o foco de células epiteliales, lo cual la distinción es muy importante para lo que es el tratamiento del sarcoma de mama. El carcinoma metaplásico frecuentemente involucra lo que son los ganglios axilares en el 34% de los casos, a diferencia del sarcoma de mama, que no hay afectación ganglionar. El sarcoma de mama tiende a producir metástasis a distancia, sobre todo a nivel de pulmón y pleura, pero también a nivel de hígado, hueso y tejidos blandos superficiales, con altas tasas de recurrencia local. Este tiene una sobrevida global de 5 años de aproximadamente el 49 al 67%. Los tumores de alto grado y tumores mayores a 5 centímetros van a tener un peor pronóstico. Actualmente la mastectomía sin disección de ganglios linfáticos axilares se considera el tratamiento estándar para las mujeres con sarcoma de mama, porque la prolongación linfática es poco común en este tipo de malignidad, sumado de la radioterapia y la quimioterapia adyuvante. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Mario José Zelaya Villafranco, soy médico residente del posgrado de alta especialidad en Medicina, Imagen e Intervención en Mama del Instituto Nacional de Cancerología, México. Este día
Compartiré con ustedes una presentación de caso interesante de nuestro instituto. Se trata de una paciente femenina de 44 años, con masa palpable en la mama izquierda. No tiene antecedentes familiares ni personales de relevancia. Su mastografía y ultrasonido por fuera de la institución reveló hallazgos con categoría BIRAT 5, por lo cual realizaron una toma de biopsia percutánea guiada por ultrasonido de la mama izquierda, con reporte histopatológico pendiente al momento de su evaluación inicial, dado la revisión institucional de laminillas. Su exploración física reveló un tumor de 5 por 5 centímetros retroareolar en la mama izquierda con retracción del complejo areola-pezón. La mama derecha y ambas axilas fueron negativas y se trató de un estudio diagnóstico. El primer estudio de imagen es una mastografía en la cual podemos ver las proyecciones cráneo-caudal de ambas mamas, verificando un tejido mamario heterogéneamente denso y como hallazgo principal visualizando un nódulo irregular con márgenes oscurecidos y de igual densidad del tejido fibroglandular en la mama izquierda, con localización retroareolar, el cual afecta desde el tercio posterior al anterior y condiciona retracción del complejo areola-pezón, piel periareolar y también del músculo pectoral mayor. Posee a su vez engrosamiento cutáneo generalizado. En la mama derecha visualizamos a nivel del tercio posterior de los cuadrantes internos un nódulo de baja densidad, irregular y con márgenes indistintos. En la proyección oblicuo medio lateral de ambas mamas corroboramos la afectación del nódulo de la mama izquierda irregular con todos los hallazgos asociados y corroboramos de que tiene una afectación pues, prácticamente hacia todos los cuadrantes. Y en la mama derecha verificamos el nódulo de ubicación en el tercio posterior del cuadrante inferior interno, el cual es de baja densidad y de morfología irregular. La paciente fue llevada a un ultrasonido mamario bilateral complementario en el cual se verificó una lesión no masa extensa con afectación, de contextura heterogénea con afectación de distribución segmentaria y con predominante carga tumoral hacia los cuadrantes superiores, tanto interno como externo, y hacia la región retroareolar, condicionando engrosamiento cutáneo y retracción e infiltración del complejo areola-pezón. Y en la mama derecha se verifica al rastreo intencionado del cuadrante inferior interno un nódulo irregular con márgenes microlobulados y angulados en el radio 5 a 5 centímetros del pezón, el cual es paralelo, posee vascularidad periférica al Doppler color y no posee características ecográficas posteriores. Dado sus características, este nódulo fue categorizado inicialmente como BIRATS 4B, el nódulo de la mama derecha, y fue llevado a una biopsia percutánea guiada por ultrasonido. Los reportes histopatológicos del material de revisión de la biopsia fuera de la institución de la mama izquierda reportó un carcinoma lobular invasor tipo clásico, grado 2, con un subtipo por inmunistoquímica molecular luminal A. Y el resultado histopatológico de la biopsia de la mama derecha realizada en la institución reportó un carcinoma lobular invasor, patrón clásico y pleomorfo, grado 2, con células en anillo de sello y también con un subtipo molecular por inmunistoquímica luminal A. Esta paciente fue categorizada, dado a sus hallazgos por imagen y clínica, como un estadio T3N0M0, por lo cual fue candidata de estudio de extensión. Se le realizó un PET-CT, el cual confirmó actividad hipermetabólica difusa en la mama izquierda y un nódulo con actividad hipermetabólica focal en el cuadrante inferior interno de la mama derecha, como podemos observar en las primeras dos imágenes. Y en la tercera imagen, un corte prácticamente axial a nivel del hueco pélvico demostró una tumoración pélvica mixta, predominantemente quística, con hipermetabolismo periférico, la cual ameritó un estudio por imagen dirigido para una mejor evaluación. Se complementó con un ultrasonido pélvico, tanto transabdominal como transvaginal, en el cual
se verificó, se corroboró masas anexiales bilaterales, predominantemente quísticas, con áreas sólidas periféricas y vascularización también periférica, de presunto origen neoplásico y en sospecha de una metástasis a nivel ovárico bilateral. La paciente, dado a sus hallazgos por imagen, fue llevada a una biopsia guiada por un estudio laparoscópico, el cual reportó tanto fragmentos de ligamento redondo de hígado, implantes de la pared de los tumores pélvicos e implantes de la pared peritoneal, todos positivos a carcinoma lobulillar metastásico. Para comenzar la revisión de la literatura del carcinoma lobulillar infiltrante, sobre sus generalidades se sabe que fue descrito por primera vez por Fotey y Stewart en 1941. Esta neoplasia representa del 5 al 15% de todos los cánceres de mama invasivos, siendo el segundo tipo más común después del carcinoma ductal invasivo, sin ningún tipo especial. Son neoplasias malignas que por su perfil biológico único y distintivo poseen mayor tendencia a la afectación multifocal, multicéntrica y bilateral, por lo que involucra un desafío respecto a su diagnóstico, en este caso por imágenes, tratamiento sistémico y manejo de la enfermedad. Dentro de su etiología y fisiopatología, el carcinoma lobulillar infiltrante posee un perfil biológico único, dado por la pérdida de la proteína E-caderina, que condiciona pérdida de la cohesión célula a célula. La alteración confiere tendencia al patrón de crecimiento tumoral infiltrativo que no destruye las estructuras anatómicas subyacentes, ni incita a una reacción estromal demoplásica como su contraparte, el carcinoma ductal invasivo. Por inmunohistoquímica suele tener una positividad tanto para el receptor de estrógenos y progesterona, es decir, positividad para los receptores hormonales, y negatividad para el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano HER2. Esto en su forma clásica. Sin embargo, en las formas que no son clásicas, esa inmunohistoquímica puede llegar a variar considerablemente, presentándose principalmente variantes luminales B. Sin embargo, también puede presentar en formas más inusuales sobreexpresión de HER2 pura o también tumores triples negativos. La clasificación y subtipos histológicos, pues el carcinoma lobulillar infiltrante dentro de la literatura posee variantes clásicas y no clásicas. Las más frecuentes y hasta en el 55% de los casos son la alveolar. Dentro de las variantes clásicas, son la alveolar, la sólida y la trabecular, y las variantes no clásicas, que son caracterizadas por un alto grado de agresividad, son la pleomórfica, histiocitoide y células en el nido de sello, como en el caso en cuestión. Dentro de las características por imagen, la mastografía posee una sensibilidad limitada según la literatura para este tipo de tumor, debido principalmente a que en su contraparte ductal infiltrante los hallazgos tienden a ser un tanto más notorios, y la sensibilidad puede disminuir tanto en las mamas extremadamente densas hasta ser menor del 30%. Dentro de las características, usualmente se presenta como un nódulo espiculado de igual densidad al tejido fibroglandular o de alta densidad, usualmente más frecuentemente como una lesión que incluso puede tener áreas radiolúcidas internas entre el 44 al 65% de los casos, como una distorsión arquitectural única del 10 al 34% de los casos, como asimetría o asimetría focal del 1 al 14% de los casos, y asociada a calcificaciones de sospecha entre 1 al 28% de los casos. E incluso se conoce que hasta el 16% de todos esos tumores pueden ser mastográficamente ocultos, por lo cual representa un reto diagnóstico al momento de la interpretación por parte del radiólogo dedicado a mama. La tomosíntesis digital posee la característica principal que aumenta la sensibilidad cuando es combinada con el estudio mastográfico para la detección de la distorsión de la arquitectura, en este caso permitiendo la detección de hasta el 57% de los tumores y la detección de márgenes indistintos espiculados entre un tejido usualmente heterogéneamente denso hasta en el 70% de los casos.
El ultrasonido posee una sensibilidad para la detección de carcinoma lobular infiltrante entre el 68 al 98% y sus características van de una masa hipoecogénica con sombra acústica posterior como el hallazgo predominante en el 61% de los casos y menos frecuente como lesiones no masa, en ocasiones excepcionales con márgenes circunscritos. Esta última presentación reportada hasta en menos de 1% según la literatura internacional. Y la resonancia magnética con una sensibilidad global del 93 al 100%, pero con una limitada especificidad. Dentro de sus características, continúa siendo el método de elección para la estadificación y la valoración de respuesta al tratamiento neoadyuvante en esta neoplasia, y también es el gold estándar o el estudio de escoge dado a la mayor sensibilidad que posee para la detección de enfermedad multifocal, multicéntrica y bilateral, que supera a la mastografía y al ultrasonido, dado a que se considera un estudio funcional. Y se presenta usualmente como nódulos irregulares espiculados o lesiones no masa que suelen presentar hipervascularidad tras la administración de material de contraste con cinéticas de lavado y curvas tipo 3 o usualmente y en algunos casos con curvas tipo 2. Dentro de la ruta de diseminación metastásica que pues provoca este tipo de tumor, se conoce que el carcinoma lobular infiltrante tiene un patrón inusual de metástasis, lo que depende de su subtipo histológico y molecular. Específicamente, la variante con células en anillo de sello, que sabemos que es una variante no clásica, es un tipo caracterizado histológicamente por células con abundante producción intracelular de mucina, y específicamente este tipo de afectación o de subtipo de histopatológico posee patrones únicos de diseminación y se propaga con mayor frecuencia hacia el estómago, el tracto urinario y los órganos genitales femeninos, especialmente los ovarios. Históricamente, las metástasis ováricas que poseen células con anillo de sello son denominadas tumor de Krukenberg. Este término fue acuñado por Novak y Gray en 1938 y el caso en cuestión pues se trata de un tumor de Krukenberg o una afectación metastásica ovárica bilateral por células en anillo de sello de un tumor, en este caso mamario originado, o de un tumor, primario originado en mama. Se hace énfasis de que usualmente la presentación de ese tumor suele ser dado de afectación gástrica por un tumor de células en anillo de sello, de colon o pulmón. Sin embargo, la presentación mamaria suele ser inusual y es por eso de que este caso es un caso importante e interesante dentro de la revisión de la literatura. Como conclusión, el carcinoma lobular infiltrante representa la segunda neoplasia maligna más frecuente en la mama y por su perfil biológico predispone a un tipo de infiltración con mayor tendencia a la multifocalidad, multicentricidad y bilateralidad. Las características por imagen del carcinoma lobular infiltrante son variadas y el radiólogo dedicado a mama debe conocer sus principales formas de presentación por mastografía y ultrasonido, obviamente también auxiliado por la tomosíntesis para su adecuada detección y caracterización. La resonancia magnética continúa siendo el estándar de oro para el estadiaje y valoración de la respuesta al tratamiento neoadyuvante y también para la detección de la enfermedad multifocal, multicéntrica y bilateral en esas pacientes. Y el carcinoma lobular infiltrante posee patrones metastásicos distintivos, a sitios inusuales dependiendo de su subtipo histológico, principalmente el subtipo de células en anillo de sello, que se caracteriza por afectación a superficies serosas del tracto gastrointestinal y órganos genitales femeninos, como en el caso en cuestión. Agradezco su atención prestada y también a mis revisoras, la doctora Lesbia Aguilar y la doctora Yolanda Villaseñor. Muchas gracias.